Y hoy usted necesita estar listo porque la bendición va a continuar. Demos lectura a la palabra del Señor. Y perseveraban, ayúdame iglesia, en la doctrina de los apóstoles, en la unión los unos con los otros, en el partimiento del pan. ¿En qué otra cosa? En las oraciones. Palabra de Dios y el pueblo dice. Palabra de Dios y el pueblo dice. Cuando la selección de México mete un gol, hay alguien que conectó con ese momento aquí. Intercedan por él. Pero cualquier gracias. Thank you so much. You see, that's the reason I love the young people. Denle un aplauso a los jóvenes de nuestra conferencia, por favor. And that's me in our generation. Preach, pastor, preach. Right? Thank you for the water. Pero cuando nuestra selección, bueno, la nuestra no, Puerto Rico, nunca jamás los verán en una Copa Mundial de Soccer. Nunca jamás en la historia. Parece que estoy ofendiendo el país. Pero nunca hemos estado, ¿verdad que no? Está bien, está bien. Pero tenemos 5 Miss Universe. ¿Alguien dice amén a eso? Una vive en mi casa y es mi esposa. Aleluya. Pero cuando la selección de nuestro país anota, claro, esos grandes canastos de Raymond del Mao, Rubén Rodríguez, Charlie Ortiz, esos grandes baloncelistas, los grandes batazos de Roberto Clemente, sacaban de las entrañas un gran grito de júbilo. Pero a veces, cuando se trata de alabar el nombre del Señor, masticamos el aleluya, nos tragamos el gloria a Dios y no expresamos el gozo con el cual escuchamos a nuestro hermano decir una vez más, hermano. No, el hermano solo, espérese. El único hermano que dio el gol ahorita. Dalo ahora que tienes permiso. Ahí está. Yo espero que sean los amenes suyos así en la iglesia, ¿saben? Yo espero que así sean. Aleluya. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Iglesia amada, detrás de este tremendo versículo se mueve la presencia del Espíritu de Dios. Este versículo está totalmente bañado, imbuido. El Espíritu de Dios es soberano encima del versículo que acabamos de leer. No hay fuerza propia, no hay fuerza nuestra que nos haga perseverar en este último tiempo, sino es la fortaleza que proviene del Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas. Me da comezón mental, me inflama el pensamiento cuando escucho a alguien dándose el crédito a sí mismo porque lo ha logrado, porque gracias a mi esfuerzo, porque gracias a mi sacrificio, gracias a mi conocimiento, algo comienza, algún comején comienza a irritar mi pensamiento. ¿Saben por qué? Porque no es con nuestras propias fuerzas. Es gracias a la fuerza de Jehová de los ejércitos. Gracias a la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Lo que somos gracias al Espíritu de Dios. Alguien que diga amén en esta tarde. Usted y yo no somos lo que nos creemos que somos. Y eso está corrompiendo no los bancos de la iglesia. Los bancos de la iglesia, tal vez la polilla con los años es lo que lo está corrompiendo. Pero el autosuficiente
el vivir autosuficiente nos está corrompiendo el alma. No le estamos dando el crédito a quien se merece el crédito. Es tiempo de vivir bajo el poder. ¿La iglesia me está escuchando, sí o no? A ver. Vivir bajo el poder soberano. Diga conmigo soberano. Y si el Espíritu de Dios es soberano en su vida y es soberano en la mía, no hay espacio para mí. No queda espacio para mí. Es tiempo que necesitamos vivir bajo el soberano control del Espíritu de Dios. Y esta iglesia, la del primer siglo, quien mandaba allí era el Espíritu de Dios. Allí no mandaba más nadie. Si usted lee la neumatología viene de la palabra neuma quiere decir viento, aire, espíritu. El estudio del espíritu. La neumatología en el libro de Hechos es increíble. Usted ve cómo el poderoso Espíritu de Dios dirigía la forma estratégica, analítica, el moverse y no moverse. Es impresionante cómo el Espíritu de Dios le decía a los apóstoles: aquí van a decir algo. Y usted lee más adelante, dice: y en este lugar no van a decir nada. Porque hemos escuchado toda la vida, amada iglesia, que el Espíritu de Dios nos va a hacer recordar y decir las palabras que tengamos que decir. Bueno, déjeme decirle algo. El Espíritu de Dios le va a recordar las palabras que usted leyó y que usted estudió para decirlas en el momento que las tiene que decir. Pero usted no puede vivir su vida cristiana pensando: bueno, no oro, no leo la Biblia, no me congrego, no ofrendo, no alabo a Dios, y en el momento dado, cuando yo necesite, el Espíritu de Dios, que es tan bueno, que es tan consolador, que es el Espíritu de verdad, me va a mí a hacer recordar. No viva así. Dile al que está a tu lado: el pastor vino un poquito más serio esta tarde. Díselo. Llegó el tiempo cuando el Espíritu de Dios necesita, ¿alguien lo cree en esta tarde? ¿Sí o no? Ser soberano en nuestras vidas. Amén. Déjese de estar apuntando al del frente. Él es el que necesita el Espíritu de Dios. La junta de la iglesia necesita el Espíritu de Dios. El pastor necesita el Espíritu de Dios. Ese diácono que trabaja para el servicio secreto. Cuando yo crecí en la iglesia, los diáconos trabajaban para el servicio secreto. Quiero que sepan algo. No había algo que yo no hiciera en la iglesia que quedara en secreto. Allá iba el diácono y se lo decía a mi papá, se lo decía a mi mamá. Por eso los diáconos de mi tiempo trabajaban para el servicio secreto. Los de este tiempo también trabajan para el servicio secreto. Cuando les toca servir, aparecen. Pero cuando hay que pintar la iglesia, están en una misión secreta. Aleluya. Que Dios bendiga a nuestros diáconos, ¿verdad que sí? Pero me hago entender esta tarde. El problema no es el otro. El que necesita el Espíritu de Dios no es el otro. El que necesita el Espíritu de Dios, ¿quién es? Apúntese usted mismo. Yo necesito el Espíritu de Dios. Yo necesito el Espíritu de Dios. Hemos repasado que la palabra necesita ser nuestra comida diaria. Necesitamos tener claramente que la muerte de Cristo nos dio ya. Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Déjeme decirle, el que pagó con su muerte nuestra redención fue Cristo Jesús. Hay alguien que ha dicho: bueno, el que es pecador se va a morir. Eso es verdad. Se va a morir por las consecuencias, porque el que vive lejos de Dios vive en pecado. Y el que vive lejos de Dios está pecando.
Y el pecado nos lleva tristemente su camino, dice la Biblia, es un camino que termina, ayúdame iglesia, en muerte. Pero la paga del pecado, cuando se tornó la realidad de qué vamos a hacer con el ser humano, alguien ya había hecho provisión. Y ese alguien dijo, si algo ocurre, yo daré a mi hijo. Y mi hijo va a ser el pago con muerte para que nosotros podamos vivir y vivir para siempre. Gloria a Dios por el regalo de la salvación. Es un regalo. Nadie aquí se lo merece. Por gracia, diga gracia. Dígalo sin miedo. Gracias. Por gracia somos salvos. Hay gente que vive con miedo de hablar de la salvación. La salvación es un don gratuito de Dios. Somos salvos por gracia. Alguien que esté respirando, que diga amén. Amén. No hay nada que usted pueda hacer y no hay nada que usted pueda dejar de hacer. No hay nada que usted pueda hacer y no hay nada que usted pueda dejar de hacer para ser salvo. La salvación fue una acción de parte de Dios, fue una iniciativa de parte de Dios. A Dios le plació salvarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, voy a salvar aquí los que canten bonito. Bueno, se salva el coro y los demás. Gracias a Dios que no fue así. Y por cierto, ¿dónde está el coro? Ahora, ¿dónde fue que se fueron? Pónganse de pie, que yo conté que eran 48. ¿Cuántos hay aquí? A ver. ¿Me hago entender en esta tarde? No me entiendan a mí, entiendan a la palabra de Dios. Por gracia. No tengan miedo de vivir el gozo de la salvación en Cristo Jesús. Queda poco. Queda poco. Usted ha escuchado que aquel muchacho perdió el negocio de su vida. María de Magdala entregó todo y se quedó con Jesús. El muchacho que no entregó ni una cosa no se pudo quedar con Jesús. Pero Jesús dijo en aquella ocasión, cuando se encontró con el muchacho que tenía dinero, o el joven rico, dijo: nadie que no deje a papá, mamá, hijos, territorios, casas, por mí, podrá recibir 100 veces más la vida eterna. Hay alguien que piensa que los 100 veces es después que pasemos el portón de la santa ciudad. No, mi querido hermano, los 100 veces son para ahora. Ahora es que el Señor le va a dar a usted las 100 tantos, 100 veces más, ¿qué cosa? Más la vida eterna. Así que si hay que dejar algo por seguir a Cristo, prepárese para recibir 100 veces más en esta tierra, más la vida eterna. Alguien que diga amén a eso. Amén. Y esas 100 veces es el gozo, la alegría de la salvación, la plenitud de vida. No le eche la culpa al diablo por su alta presión. No es el diablo. Es que el consejo que Dios nos ha dado para que la presión baje, para que podamos ser más saludables, nosotros no le estamos haciendo caso. Y eso es para 100 veces, eso es para ahora, en el cielo. Nadie tendrá alta presión. El consejo es para ahora. Su palabra es de bendición para nuestras vidas. Su muerte es de bendición y de gratitud para nuestras vidas. Saber que Cristo está vivo es una gran bendición. ¿No es así, iglesia? Jesús está vivo y note bien, su espíritu. Ayúdame, por favor. ¿Qué dice aquí? Su espíritu habita entre nosotros. En la alabanza, dice la Biblia, ¿de quién?
de su pueblo. Y si el pueblo está enfermo, no alaba. Y si el pueblo está desenfocado, no alaba. Y si el pueblo está triste, no alaba. Y si el pueblo no se sabe las promesas del Señor, no alaba. Y si el pueblo no ora, no alaba. Y si el pueblo no está involucrado, no alaba. Y si no alaba, Él no habita. Ese Jesús que está vivo habita entre nosotros. Él necesita dirigir esta iglesia. Él necesita seguir inspirando a esta iglesia. Por lo tanto, dile siempre, ayúdame, ¿qué dice aquí? Sí al Espíritu. Por lo tanto, dile siempre, ¿qué cosa, iglesia? Sí al Espíritu. El sí quiero escucharlo fuerte. Dile siempre sí. No, más fuerte. Yo no le estoy hablando a aventureros hoy. Dile siempre sí. Los aventureros le ganan a ustedes. Dile siempre sí al Espíritu de Dios. Siempre. Vamos a la Biblia. Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: y no, ayúdame, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados, ¿qué dice aquí? Para el día de la redención. Palabra clave, ¿no qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No contristéis. ¿Qué es eso? Eso es afligir. Contristar a alguien es afligir, entristecer a alguien. La palabra del Señor nos está diciendo: no pongas triste al Espíritu de Dios. No aflijas al Espíritu de Dios. No contristéis el Espíritu de Dios. Testimonios para la iglesia. Página 120 del tomo 5 dice: la conciencia es la voz de Dios, ayuda a mi iglesia, que habla del conflicto, ¿de qué cosa? De las pasiones humanas. Al desoírla, ¿qué dice aquí? Al desoírla se contrista al Espíritu de Dios. ¿Al qué dice la Biblia? Al desoírla. ¿Y saben qué? Mi abuela y mi mamá eran expertas en explicar qué es desoír. Expertas. Desde pequeño estoy escuchando cátedra, posgrado de qué es desoír a la mamá, desoír a la abuela. ¿Están listos? Aquí le va la clase que yo tuve que graduarme toda la vida escuchándolo y escuchándolo y escuchándolo en la casa de la abuela. Ya es hora de comer, entren. Y allá estábamos los primos jugando con la tierra. Qué bendición es jugar con la tierra. Qué aburrido es jugar con un videojuego. Si hay un padre aquí que está gastando $80, $60 y celebra que encontró un videojuego para comprárselo a su hijo. Si hay un padre o una madre aquí que tienen layaway, 2 o 3 juegos para ahora en la Navidad regalárselo a su hijo, deje de condenar a su hijo y empiece a bendecir a su hijo, porque cada uno de esos videojuegos lo que hace es idiotizar las emociones de su hijo, atrasarlo, anestesiarlo con una música. No, pastor, no, yo le compro uno de una motorita que va brincando. Eso de los monstruos, no, pastor, no, en mi casa, órale, eso sí que no, claro que no. Primero Dios, pastor, pues nosotros no le vamos a comprar eso a nuestro nene. No, óyeme bien, la motorita tiene una musiquita debajo, eso es heavy metal, y mientras la motorita va brincando, su hijo va adoptando esa música y se va habituando. Yo no lo estoy diciendo para que usted se ríe, yo le estoy diciendo para que usted deje de estar usando el dinero, el tiempo. No, I'm serious. Come on, preach. Thank you.
I'm very serious with that. Para que usted deje de invertir en lo que Satanás luego se le va a reír a usted en la cara. Pastor, es lo único, lo más que me irrita el alma, es que le compran los juegos y luego en la iglesia dicen: esas insignias de los conquistadores cada día están más caras. Hay que comprarle esta, hay que comprarle la otra. Yo le doy gloria a Dios que tengo todas las insignias que mi mamá me compró cuando era un niño, porque eso significa hoy que soy un hombre. La inversión que hizo mi madre para que hoy un ministro estuviera predicando en esta tarde la palabra del Señor. Amén. Videojuegos, ni Atari tuve. Eso es historia antigua. Atari, yo sé que es historia antigua. ¿Alguien recuerda el Atari aquí? Gloria a Dios, no estoy solo. No tuve ni un Atari. Jugaba con la tierra, con el trompo. Hace unos años mi mamá me regaló mi último trompo. Quise impresionar a mi suegra. En la Navidad pasada fuimos a visitarla. Dije yo la historia en casa de mi suegra, que mi mamá me había regalado un trompo, y le digo yo a mi suegra: ¿quiere que le enseñe? Mi suegra es zurda, y con la zurda hace unos pasteles, gloria a Dios por los pasteles de mi suegra, y unas alcapurrias, aleluya por las alcapurrias. A veces hace relleno. Yo sé que son tamales aquí, pero mi suegra hace pasteles, amén. Y salgo afuera, o sea, siempre uno sale afuera, aleluya. Salgo fuera de la casa, agarro mi trompo, pongo la soga y voy, diría un hermano mío dominicano, di que impresionar a mi suegra. Lanzo el primero, ella me mira y me miró con gracia y bondad. Tiré el segundo, pero yo me metí con otra generación. Ella agarró el trompo, le puso la soga, amarró bien el trompo en la zurda, y yo dije: no lo va a lograr. A que rompe el retrovisor del carro que está aquí estacionado, a que lo rompe. Qué equivocado estaba. Lanzó el trompo al suelo. El trompo rodó como un trompo profesional. Lo puso en sus manos. El trompo seguía rodando en sus manos. Y mi suegra amada me dijo: ¿lo quieres? ¿Lo quieres? Ya yo había dado la vuelta y de la vergüenza había salido carrera de allí. Ella tuvo una niñez hermosa. Sabe jugar trompo. Y ustedes dirán: ¿qué es eso? Otro día les digo. Pero lo que estoy puntualizando es que cuando jugaba con mis primos afuera, volvía la abuela: ya es hora de comer. Cuando de repente venía la cátedra universitaria posgrado de mi abuela Gloria Virgen Rivera Coto, cuando decía por la ventana: no se hagan los sordos, los estoy llamando. Desoír la voz del Espíritu de Dios, entristecer al Espíritu de Dios, es hacerse los sordos. Es hacernos los sordos, no tener en cuenta las palabras o los consejos de alguien. Eso es hacernos los sordos, desatender, dejar de oír. ¿Saben una cosa, querida iglesia? El Espíritu de Dios no ha dejado de hablar. Así como hablaba en el primer siglo a la iglesia primitiva, le sigue hablando a esta iglesia del último tiempo. No dudemos, el Espíritu de Dios todavía quiere seguirnos hablando. Pero por favor, la palabra de Dios dice: no entristezcáis, no nos hagamos los sordos. Es hora de escuchar su voz. Los hombres tienen el poder de apagar el Espíritu de Dios. Si usted no quiere, no escucha. Eso se llama libre albedrío. Y en eso Dios no se mete.
Dios no se mete en eso. Él nos da a cada uno de nosotros el libre albedrío. Se nos da a cada uno de nosotros la facultad de elegir. ¿Saben qué? Al hijo que fue pródigo, el padre está recibiendo bendición en la iglesia, ¿sí o no? A ver. Al hijo que se convirtió en hijo pródigo, el padre le respetó la decisión de irse, como también el padre le respetó la decisión de regresar. No le sacó en cara. Tú te fuiste de aquí, te llevaste la herencia. No. Dios respeta nuestra decisión. Eso se llama libre, ayúdame iglesia, albedrío. Y si usted no quiere escuchar el Espíritu de Dios, pues Él va a respetar eso. Pero tenga claro que la Biblia dice que entristecemos al Espíritu de Dios. Y lo entristecemos cuando Él habla y nosotros nos hacemos los sordos. Y nosotros no prestamos atención. Se nos da, a usted y a mí, se nos da libertad de acción. En eso el Espíritu de Dios no se mete. Él llama, convence, ayuda, redarguye. Y si hay alguien aquí peleando con el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, lo invito a decirle siempre sí al Espíritu de Dios. Porque vas a ser bendecido. Díselo al que está cerca de ti. Vas a ser bendecido si le dices que sí al Espíritu. Díselo. Vas a ser bendecido si le dices que sí al Espíritu de Dios. Dios no promulga en toda la Sagrada Escritura. Dios no promulga ningún decreto que manifieste que el hombre no se salvará. Al contrario, la buena noticia del Sagrado Libro y el trabajo del Espíritu de Dios es convencernos de que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Así que si usted le dice que no al Espíritu de Dios y no se deja llevar por el Espíritu de Dios, con razón, ese es el pecado imperdonable. El que usted mismo o yo mismo decidí no recibir el perdón. Por eso es que es imperdonable. No es que el Espíritu de Dios es limitado. El Espíritu de Dios no es limitado. El Espíritu de Dios, hermanos queridos, aguantan por gracia las calamidades, los desastres y los embates del enemigo contra sus hijos. Usted y yo estamos cubiertos, número uno, por la sangre de Jesucristo. El enemigo no tiene ni parte ni suerte con ninguno de nosotros. Bendito sea el nombre del que vive por los siglos. No tiene absolutamente ninguna potestad sobre mi vida. Yo soy de Cristo. Y el Espíritu de Dios sostiene. ¿Alguien ha escuchado que el Espíritu de Dios en los últimos días se irá retirando? ¿O usted no se está dando cuenta que eso está pasando? ¿Ah? Cuando usted prenda la televisión, Dios quiera que no ocurra en esta semana, pero es tan normal y tan natural que una madre o un padre mate a su hijo. Eso ya parece noticia de todos los días. Y viceversa, que un hijo o una hija mate a sus progenitores. Eso parece una noticia ya de casi todas las semanas. Cuando usted vea eso, dése cuenta que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Hablemos de huracanes, terremotos, tsunamis, dolor, hambre, gente corriendo por sobrevivir. El Espíritu de Dios está anunciando que el que ha de venir vendrá y no tardará. Es tiempo de estar claro con el Espíritu de Dios. Testimonios dice: cada nueva victoria ganada sobre el yo. ¿Sobre qué, iglesia? ¿Sobre quién? Apúntese usted mismo. ¿Sobre quién?
sobre el yo, allanará el camino para triunfos superiores y más elevados. Cada victoria es una semilla, ayuda a mi iglesia, sembrada ¿para qué cosa? Para la vida eterna. ¿Y sabe quién es el que le ayuda y le asiste a la victoria? No es usted, es el Espíritu de Dios en nosotros. Aleluya. Es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El comentario bíblico dice lo siguiente: nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo que dice aquí, misterioso o indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en ¿qué, iglesia? En rechazar, pero usa una palabra ahí, rechazar ¿cómo? Persistentemente. ¿Qué invitación, iglesia? La invitación ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. ¿Usted quiere seguir acariciando ese pecado? Usted está entristeciendo al Espíritu de Dios. Usted quiere continuar con ese estilo de vida, usted está entristeciendo, porque el Espíritu de Dios no quiere que usted siga así, y se lo está haciendo saber. Y si usted dice, no, nadie me lo ha hecho saber, está mintiendo, porque se lo estoy diciendo yo ahora. El Espíritu de Dios usa a su siervo para hacerle saber que es tiempo de que usted abandone todo eso y deje de involucrarse con lo que no vale la pena y se involucre completo y total su vida a el poder soberano del Espíritu de Dios. Y si usted dice que ha visto milagros hasta ahora, prepárese, porque cuando el Espíritu de Dios dirige nuestra vida, siempre el Espíritu de Dios gana. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. El Espíritu de Dios vence. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. El Espíritu de Dios nos fortalece, nos ayuda. Y aunque vayamos caminando sobre vidrio, aunque vayamos caminando cansados, aunque la densa oscuridad del valle de la sombra y de la muerte llegue a nuestras vidas, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado, ¿qué cosa? Aderezarás, dice la Biblia, mesa delante de ¿quién? Ungirás mi cabeza con aceite. Mi copa, ¿cómo estará? Dios te bendiga. Feliz sábado. No, hombre, no. Rebosante. Mi copa estará rebosando. El bien, diga conmigo el bien. Y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el poder de la palabra de Dios. ¿Alguien está recibiendo bendiciones esta tarde? Son las 4:05. ¿Alguien me da 10 minutos más, por favor? ¿Alguien que me dé 10 minutos más, por favor? ¿Alguien, por favor? Ok, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, yo creo... No. Ok, hasta las 8 de la noche tengo, aleluya. Dile que está cerca de ti, qué hermoso sábado hemos pasado en el campestre, dice. Estudiando la palabra del Señor. ¡Qué bendición! El camino a Cristo dice lo siguiente. No hay, ¿qué dice aquí, iglesia? No hay esperanza de una vida más elevada, sino mediante la sumisión del alma. ¿A quién? A Cristo. No hay esperanza de vida más elevada que esta. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu, díganlo conmigo, el Espíritu es el que ¿qué? Deténgase ahí que hay un punto y coma. ¿Qué es lo que da el Espíritu? Vida. Si usted no canta en su casa,
en el culto familiar, ¿sabe qué? En la iglesia tampoco va a cantar. Si usted no se deleita en la vida de oración junto a su esposa, por cierto, escúcheme bien claro, el compañero de oración suyo, hermana querida, es su esposo. Escúcheme bien, mi querido hermano. La compañera de oración permanente en su vida es su esposa. Los casados digan amén a eso. No hay un momento de mayor intimidad que orar con su esposa o con su esposo. Pero si no existe esas vidas de oración en el matrimonio, el reflejo de la iglesia, ¿saben qué es? El reflejo del hogar. Y si allá no cantan, aquí tampoco cantan. Si allá fulano de tal se pasa criticando al primo, a la vecina, al hermano, ¿sabe qué? Ese espíritu de crítica también lo va a meter a la iglesia. Saben que los pensamientos se tornan en palabras. Las palabras se tornan en acciones. Las acciones se tornan en hábitos. Y los hábitos forman nuestro carácter. ¿Se lo repito? Lo que tenemos en la mente, o a alguien se le olvidó aquí que Jesús dijo. ¿Alguien cree en todo lo que Jesús dijo aquí? A ver, esa es la primera doctrina. Que de la abundancia del ¿qué? Saben que la palabra corazón en griego es cardio, pero no es traducida como corazón, es traducida como mente. Es traducida como mente. De la abundancia de la mente habla la boca. Los pensamientos se tornan en palabras, las palabras se tornan en acciones, las acciones se tornan en hábitos. Usted las sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo, y los hábitos que usted tiene marcan el carácter de su vida. Por eso necesitamos imbuirnos de disciplinas espirituales. Hay que orar sin cesar. ¿Alguien dice amén a eso? Hay que orar sin cesar. Hay que mantener una canción en el corazón. Aprendí yo a decir desde muy pequeño como conquistador, en la ley del conquistador. Esos hábitos son los que nos bendicen. La Biblia dice que el espíritu es el que da ¿qué? Vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? ¿Qué son, iglesia? Espíritu y ¿qué cosa? Y vida. Las palabras que yo os he mandado son espíritu y vida. Vayamos a Romanos capítulo 8 versículo 26. ¿Alguien está recibiendo bendición aquí, sí o no? Dice la Biblia, y de igual manera el espíritu, ¿qué hace? Nos ayuda, ¿en qué cosa? ¿En qué cosa, iglesia? ¿Alguien se declara débil aquí esta tarde? A ver, ¿alguien se declara débil? Yo soy débil, por eso necesito la fortaleza del Espíritu de Dios. El día que me declare fuerte, el Espíritu de Dios se retira de mi vida, porque la tarea del Espíritu de Dios es fortalecerme en mi debilidad. Dice la Biblia, el Espíritu de Dios se glorifica en mi debilidad. Declárese débil, sea humilde, esté disponible para que el Espíritu de Dios haga milagros en su vida antes que haga milagros en la vida de otro. Que los milagros sean en su propia vida. Amén, iglesia. Dice la Biblia, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo hacemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace el Espíritu? Díganme si no es una ayuda. Díganme si el Espíritu de Dios no es una ayuda. ¿Qué hace? A ver, iglesia, intercede por nosotros, ¿con qué? Con gemidos indecibles. Intercede de corazón. De corazón. El Espíritu intercede por nosotros, hermano querido. Y yo quiero que usted sepa que este es uno de mis preciosos
versículos que cargo en mi corazón toda mi vida. El Espíritu mismo. Yo me voy, ya es suficiente. ¿Alguien quiere algo más, sí o no? ¿Están listos para un poquito más, sí o no? Díganme si están listos para un poquito más, ¿sí o no? Miren el Espíritu hablando, sintiendo por mí. El Espíritu mismo, no alguien más. El Espíritu de Cristo en esta tierra. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu. ¿Qué cosa? Hello, ¿qué cosa? ¿Saben qué dice eso ahí? Que tú y yo tenemos identidad. ¿Alguien dice amén a eso? Que venimos de alguien. ¿Alguien dice amén a eso, sí o no? Que pertenecemos a alguien. ¿Alguien dice amén a eso, sí o no? El Espíritu mismo se encarga de venir a convencerme a mí. ¿Sabes qué? Tú eres hijo de Dios. Yo no sé por qué estás pasando por eso. Tú eres hijo de Dios. Yo no sé por qué estás sufriendo eso. Tú eres hijo de Dios. Tú no tienes que enfocarte en eso. Recuerda, tú eres hijo de Dios. No necesitas invertir en eso. Recuerda, tú eres hijo de Dios. Y constantemente el Espíritu de Dios convence, da testimonio, da evidencia, muestras claras, impecables, claras y fidedignas de que yo, José Antonio Pagán, soy hijo del Altísimo. Gloria sea el nombre de Jesús. Pónganme ahí un Lamborghini del año. Eso no va a rellenar lo que rellena la presencia de Dios en mi vida. Deme un apartamento en Key West, allá en Florida, con vista al mar, y eso no va a rellenar. Déjame cambiar Miami por Cancún. ¿Alguien dice amén a eso? Eso no va a rellenar la presencia de Dios en mi vida. No hay apartamento, no hay cantidad de dinero, no hay posición, no hay título que pueda sustituir y sobrepasar la bendición de ser llamado hijo e hija de Dios. Vivamos a esa altura. No entristezcamos al Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios da testimonio de que yo soy hijo, camina como un hijo, habla como un hijo, come como un hijo, involúcrate en la realidad que el Espíritu de Dios quiere que tú vivas involucrado. Y si lo crees, lo vas a vivir. Y si lo vives, lo vas a poder predicar. Pero si detenemos el proceso en simplemente escucharlo, no aceptarlo, no creerlo, no vivirlo, de nada vale que querramos estar involucrados. Cuando todo inicia en vivir convencido. ¿Alguien está recibiendo bendición, sí o no? Para acá. Vivir convencidos de lo que el Espíritu de Dios da testimonio, de que tú y yo somos hijos de Dios.